Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy lindo, se nota mucha empatía. Siempre que está la pediatría es más divertido que los congresos de adultos, por eso yo voy siempre a los congresos de pediatría. Y agradezco al comité organizador, en el que está uno de mis maestros, y también todos los otros médicos derivantes que nos confían sus pacientes, que son también maestros, porque aprendemos juntos. Los radiólogos pediatras no hacemos imágenes como una carrera tecnológica, sino que hacemos imágenes para ayudar a los pacientes, a los niños y a los médicos derivantes. Y trabajamos en equipo porque a veces la imagen sola, si la imagen queda sola, es como entrar a un barrio que uno no conoce. Entonces siempre hay que entrar acompañado. Ahí vamos, Acércate el micrófono. Ahí sí. Ahí va, listo. Esta es un poco la hoja de ruta, vamos a ver un poco la normalidad, la fisiopatología, los hallazgos en ultrasonido, la ecogenicidad, la ecoestructura, los grados o estadificación, otros métodos de imágenes, otros órganos blancos, patologías asociadas, síntesis y algo para llevarse a casa. ¿Por qué el hígado brilla? Un poco las imágenes que adoptó la doctora, nosotros hacemos una ecografía, es muy simple. Habitualmente el hígado tiene un patrón de gris mucho más bajo y a veces en estos pacientes con hígado graso el hígado brilla de más porque aumentan los triglicéridos dentro del hepatocito y el tenor global dentro del hígado. Pero hay que definir, esto es un poco subjetivo porque decimos brillo y lo comparamos con qué, porque decimos brilla, esa luz brilla, esa luz brilla. Pero hay que compararlo con qué, ahí les puse un poco el signo del yin y el yang. Y ese juego del yin y el yang lo hacemos básicamente contra el riñón. ¿Sí? Lo comparamos con el riñón. Entonces la ecogenicidad del hígado es superior al riñón. Y si hiciéramos una escala, diríamos que esto negro, que es la médula del riñón, es un 1 en la escala de grises, o sea, lo más oscuro. Después tendríamos la corteza renal, que sería un 2. Después tendríamos el páncreas, que sería un 3. Y por último, el hígado y el vaso, que sería un 4. Más o menos para que vean que nosotros comparamos, que es subjetivo, pero tenemos una escala con los mismos órganos, tenemos una escala para jugar y poder comparar. Bueno, de esto se habló mucho, este aumento de los triglicéridos en el hepatocito va a generar, bueno, de dos formas, la microvacuolar y la macrovacuolar. Esto es lo que más vemos. Esta microvacuolar, hemos tenido un pacientito, por ejemplo, de 7 años con glicogenosis, que era un paciente flaco, con un hígado muy hiperecogénico, era lógico. El diagnóstico partió de una eco en Villa María, y bueno, era lógico pensar que no era por depósito de grasa. Y también tuvimos otro chico con una toxocara, que no tenía, también era flaco, con un hígado muy hiperecogénico, heterogéneo, epidemiología, tenía el laboratorio que orientaba, tenía los eosinofilos altos y eso ayudó. Y la macrovacuolar, que es un poco la base de la charla, porque vamos a centrarnos sobre todo en obesidad, no en todos los otros diagnósticos diferenciales. Entonces decimos brillo, y ese brillo en imágenes lo llamamos ecogenicidad. Cuando usted ve en el informe, dice ecogenicidad. Esa ecogenicidad es esa escala de brillo. Pero también hay una ecoestructura, o sea que el órgano tiene una ecoestructura normal, tiene vía biliar, tiene vasos, tiene la vesícula, tiene una homogenicidad, tiene algunas cosas heterogéneas, por ejemplo el lecho vesicular que tiene que estar, pero a veces esa ecoestructura de cualquier órgano se puede alterar. ¿Y cómo se altera? Esa esteatosis hepática nos va a dar, ¿no es cierto?, dos patrones más, además del difuso que venimos hablando, uno focal y uno multifocal. Vuelvo, ahí va. Este es el esquema global de cómo clasificamos la esteatosis en ecografía, que no es solamente el brillo,
sino que además en un primer nivel vemos el brillo, pero también vemos si podemos diferenciar estructuras como el diafragma, la pared de la vesícula y la porta, con sus capas. ¿Ven? Esta es la porta, que es negra y blanca, y a la medida que aumenta la ecogenicidad, se va perdiendo esa diferenciación de la pared, como se pierde acá la diferenciación del brillo que tiene la pared de la vesícula. No es solamente de brillo, sino también otros detalles muy finos que nos hacen clasificar ese paciente en un estadio y en el otro estadio, para salir un poco de lo subjetivo. Acá vemos el diafragma, que le decía que en este grado 3 está borrado, miren acá, el grado 1, y el grado 2, que es el intermedio, lo que nosotros vemos que se diferencia mal esa estructura parietal a nivel de la porta. Bueno, en el grado 1 hay mucho subjetivo, porque para mí, bueno, hoy me peleé con mi mujer y estoy más pesimista y para mí tiene... Entonces me inclino grado 1, o perdió talleres y qué sé yo, y bueno, pasa lo mismo. Entonces este grado 1, que es el que cuesta definir, porque estos grados, como yo les mostré, no son difíciles de definir, grado 2 y 3, son claros para definir, es el que va a ayudar las imágenes modernas que le ponen un número, que es digamos, el ATI, ya les voy a ir explicando. Entonces le ponemos una cifra. Acá aparece algo más. Parece que en imágenes podemos tomar una muestra y poner un número. Entonces salimos un poco del juego subjetivo. En la esteatosis difusa encontramos una zona negra y uno dice, uy, no va a ser un tumor. Y en este caso todo lo contrario, es solamente un poco de tejido sano. Y acá entra una amiga muy interesante que es la resonancia, que además de analizar el brillo, puede prender y apagar las lesiones. Entonces, acá se prende una resonancia que le decimos tinta china, que es un T1, ¿ve? Que dibuja todos los órganos, muy bonito. Acá se prende en un T1 y brilla, y en contraste de fase, y fuera de fase lo apagamos. Y entonces podemos decir grasa. Ya pasamos de decir brilla a decir grasa. Otro ejemplo, una esteatosis difusa con un parche sano, ¿ven? La eco, parecía un tumor, ¿no es cierto? Acá brilla, ¿no es cierto? Y en el fuera de fase cae el brillo. Este es un caso que presentamos en un congreso en el CADI, que era una esteatosis multifocal. Miren todas esas manchas blancas que parecen, a veces hay que diferenciarlo de una hemangiomatosis múltiple del hígado, por ejemplo. Y no era una paciente muy obesa, pero sí consumía bebidas azucaradas en forma desmesurada. Y hicimos el mismo juego, prendimos y apagamos y nos quedamos tranquilos que era eran infiltrados grasos, eran focos de esteatosis, y también hay que hacerle la elastografía, porque la elastografía va a marcar la rigidez del tejido y es el método que nos va a acercar al diagnóstico de inflamación, ¿no es cierto?, y fibrosis. ¿Ah? Entonces todo paciente tiene que tener un estudio basal de elastografía, porque si ese número de la elastografía va cambiando, podemos inferir que estamos yendo a la inflamación y a la fibrosis, ya no como algo subjetivo, sino poniendo una cifra. Acá hacemos un repaso de todo esto, de los estadios. Tengo que cambiar la charla porque sé que se llama enfermedad MALSH, entonces es distinta, pero bueno, yo la hice con esta terminología. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el hígado, el esteatosis, acá tenemos la inflamación, la fibrosis, la cirrosis y el tumor, el carcinoma, que es como un viaje de ida, pero en el 2 o 3% de estos casos va a ir a una esteatohepatitis, y siempre nos costaba diferenciar, porque acá estábamos más o menos bien. Este estadio siempre nos preguntan ustedes, si estamos en la fibrosis. El método, ¿no es cierto?, el gol estándar sigue siendo la biopsia,
Pero ojo que ya hay trabajos de elastografía que el patrón de oro es la resonancia con emisión de protones. Yo no digo que sea, no tengo la experiencia, hay que analizarlo, pero ya están haciendo, ya no trabajo con biopsia, porque han validado la densidad de protones con la biopsia y ya directamente, porque es difícil, los pacientes no aceptan las biopsias, no es fácil que uno vaya, sí, hacen una biopsia. Ya hay trabajos y me llama la atención, habría que validarlo con el tiempo, si por lo menos en los seguimientos se va a poder hacer con resonancia. Entonces, seguimos avanzando, los métodos de imagen, tenemos el ultrasonido, el modo B, que es escala de brillo, la resonancia, y aparece algo nuevo, que es el coeficiente de atenuación, o el ATI, que le pone una cifra, a la atenuación. ¿Y qué es la atenuación? El ultrasonido atraviesa un tejido a una velocidad, y cuando hay grasa, esa velocidad se cambia. Y ese freno, esa fricción, se transforma en una microdosis de calor, y eso cambia el brillo del hígado y cambia los números en el ATI, que no es elastografía, ¿no? Elastografía mide rigidez. Esto mide la cantidad de tejido graso. En eco. Ya les cuento un poco. Hay un equivalente al ATI en resonancia. Bueno, entonces tenemos, acá estamos y acá largamos. Le quiero agradecer a Esteban Dardanel, que es jefe de ecografía del Garrahan, que me suministró la charla. En realidad yo les dije al comité, invítenlo a Esteban, y me dijeron, no podemos. Entonces, bueno, él no daba el presupuesto y vino la opción B, digamos. Estaba primero el Milan y ahora vino Barrio, el representante del Deportivo Müller, que soy yo, digamos. Bueno, entonces seguimos. Acá, ¿qué pasa? El método cuantitativo solo es visible si el estatosis supera el 20%. Pero este grupo, el LATI, podría empezar a detectar estos casos leves, o sea, menor al 20%. El Gold Stand, sí, miren, algunos están proponiendo un Gold Stand no invasivo, que es Proton Density Fat Fraction, que es un método de resonancia, que se toman muestras. O sea, que además de hacer ecografía, nosotros tomamos un ROI, que es una muestra chiquitita, grande, como si fuéramos un zoom, y ese tejido lo podemos analizar y poner un número. Esto es lo que hacemos, ven, decía Proton, este es un paciente que lo hicimos para la charla en Ulton, y tomamos las medidas en músculo, en el vaso y en el hígado, y nos da un número, no hace falta, y ese número nos sirve para el seguimiento. Acá miren cómo se ve en los grados de esteatosis en resonancia. Miren, más negrito, no tan negrito, blanquito y los dos intermedios. Ven cómo va cambiando. Y además la resonancia tiene la posibilidad de apagarla la grasa, ¿cierto? Como opción, sobre todo para las lesiones focales. Bueno, esto sí, tomografía, nosotros los radiólogos tenemos un compromiso que se llama ALARA, que con la radiación a nivel mundial, no hacemos tomografía para esto, no hubiéramos propuesto esto, pero hay pacientes que le hicimos por un traumatismo, por algo, le hicimos una tomografía. Entonces hay que entender también que la tomografía puede servir, se hacen en unidades, digamos, otro UH, se toma un número y se compara con el vaso. Miren que el vaso es un poquito más, un gris más alto, y si la diferencia son 10, en unidad de Husfield, podemos decir esteatosis. Pero es solamente cuando se usa para los hallazgos, etc. Entonces, volvemos al método cuantitativo, el grado 1, 2, 3, que es un poco impreciso y subjetivo, pero hemos caído en esta atenuación, les conté el principio físico, y le ponemos un número. Mire, este es el número que se mide en decibeles por centímetro, el ATI, el coeficiente de atenuación, es mayor cuando mayor es la esteatosis, y estos son los valores normales que van validando de 0,4 a 0,7,
Este es el FibroScan, que es algo engorroso porque es un aparato que hay que adosar al ecógrafo mientras lo hacemos. En vez de en el ATI, es una ecografía. Como hacemos el Doppler. No, hay que entrenarse, hay que tener software. No, tiene que tener un ecógrafo que tiene un software especial que hace elastografía. Ahí les voy a mostrar ahora un poquito. El FibroScan nosotros no usamos, pero el ATI es como la elastografía, la misma técnica, tomamos una muestra, eso da un color. Entonces ahora se suma como una escala de colores, salimos del gris. Hay como un semáforo, hay rojo, hay amarillo y verde. O sea, independientemente del color que le pongamos, vamos a estar en una escala distinta. El pelado de Dardanelli, mi amigo que me prestó la charla, que es un capo, y bueno, ahí dice la preparación, solamente ayuno, no es compleja la preparación. Hay un patrón de calidad que es este verde. Miren, si está medio anaranjadito estamos cerca de la cápsula, si está medio azulcito estamos cerca de un gran vaso, entonces le apuntamos al medio. Y estos son los valores de la literatura. Hay mucha publicación. Y este es el trabajo que publicaron ellos en la revista más importante de los pediatras, los radiolopediatras, que es la Pediatric Radiology, Esteban Dardanelli, validando estos datos. O sea, hay que hacer un buen trabajo para que te acepten ahí. Estos son los grupos del Garrahan, los comparó, ¿no es cierto?, con un grupo control y con obesidad. Estos son, quiero mostrarles los datos. Bueno, este es el primer caso, que sería un grado 0, pero en este grado 0 de la ecografía, que el hígado subjetivamente parece normal, podemos tener alteraciones en el ATI, o sea que podemos tener una esteatosis leve. Entonces ya tenemos una ecografía, puede ser normal, pero podemos estar en ese rango subjetivo, como les dije al principio. Este es un grado 1, un poquito más blanquito, tomamos el ATI y siempre la elastografía, porque la fibrosis, vamos a tener un valor, digamos, el valor del paciente basal. Entonces, las variaciones de elastografía que marcan rigidez del hígado, cuando empiece a variar el mismo paciente, nos va a advertir que estamos entrando a la inflamación y a la fibrosis. Este es un grado 2, hacemos lo mismo, siempre elastografía, y un grado 3, mire, bien blanco, acá no se distingue, el diafragma, ven, se ven claramente que si no se distingue. Este el elasto en kilopascales, como mostró la doctora. Y estos son los valores que han validado: lo normal 0,55, leve 0,65, moderado 0,74 y severo 0,89. Estos son los resultados del trabajo del Garrahan. Entonces, la primera conclusión sería: tenemos un equipo que hace lo que sería una ecografía multiparamétrica. O sea, que puede hacer una ecografía modo B convencional, que le ponía los grados. Después le hacemos un Doppler, le hacemos una elastografía y le hacemos el ATI. Y de ahí partimos en el seguimiento. Acá está bueno, esto no los quiero aburrir, esta es la parte de la inflamación, la histología. Este es un poco los colores, cómo van cambiando, para mostrarle. ¿Ves cómo van cambiando? Ya no es celestito, más oscuro. Y este es el FibroScan, la elastografía, cómo va a correlacionarse con los grados de fibrosis, los grados en la biopsia, digamos, del tenor de dureza del hígado, ¿ven? Esto cambia, es como un semáforo. Esto es más rojo y esto más verde, para entenderlo. Bueno, otros puntos que les propuse era ver otros órganos blancos, porque a veces no solamente vemos cómo está el hígado, sino nos gusta ver cómo está el páncreas. Y el páncreas es un poco más misterioso porque se pone blanco también y se llama páncreas graso, está en la literatura, no hay tanta bibliografía, está muy relacionado con la resistencia a la insulina. Y acá hay trabajos que validan la presencia del páncreas graso y como un marcador temprano de la resistencia a la insulina. No le hacemos ni ATI ni nada, solamente acá es todo o nada.
Este es un niño que era obeso y tenía un índice de masa corporal alto, y miren el páncreas blanco, miren contra el hígado. ¿Se dan cuenta? Cuando vimos la escalera inicialmente, el páncreas está debajo del hígado. Y acá está invertido, el yin y el yang, pero invertido. Y esta es una niña que no tenía el hígado tan blanco, pero era solamente el páncreas, que consultó por un quiste de ovario y consumía muchas gaseosas, muchas bebidas azucaradas, con un índice de masa corporal apenas aumentado, pero el páncreas blanco. O sea que puede haber un páncreas graso con un hígado no tan graso. Lo podemos apagar también. Esta es una secuencia fase fuera de fase. Este es el páncreas, que está todo blanco, que se mezcla con la grasa, por eso se ve así, y en el fuera de fase aparece negro, lo borramos. Jugamos de la misma forma. Esta es una lipomatosis focal que nos va a permitir distinguir un tumor de un tumor graso, por ejemplo. Entonces, si lo apagamos completamente, tiene grasa, y si no toma el gadolinio y después la secuencia que marcan cambios en el agua, etcétera, está negativa, podemos pensar que es una lipomatosis. Si no, nos vamos a tener que pensar en un tumor que tiene un componente graso. Y siguiendo como otros órganos, este también es un trabajo del Garrahan, que propuso la medición de la íntima media. Dice que uno tiene la edad de sus arterias. Es una buena definición de un filósofo de la medicina. Entonces también podemos ir a ver cómo está la íntima media, como hacemos con los adultos. Tuvo valor sobre todo en los trastornos, ¿no es cierto?, de hipercolesterolemia familiar, etcétera. Encontraron datos positivos. Este es un paciente que hicimos el otro día. Ven eso blanquito, esa es la pared, en color. Esa pared que tiene como distintas capas, uno puede medir, no sé, esa es la capa grasa. Y eso se mide hasta 0,45 milímetros, y se puede seguir. Y podemos estar pensando en otros órganos, en otras zonas de impacto, digamos. Como asociación frecuente, siempre hay que buscar, y por eso tiene que venir en ayuno el paciente, y además que a veces le viene bien, un poquito. La presencia de litiasis relacionada con la obesidad y también con las gaseosas, el consumo de gaseosas que tiene mucha sal, y ténganlo en cuenta. Y para llevarse a casa, en síntesis, tenemos un método cualitativo, digamos, un método cuantitativo, que ya les mostré. Después tenemos el ROI, que tomamos la muestra. Esto en ecografía. También en elastografía vamos a entrar en la sospecha de inflamación y fibrosis. Y en las lesiones focales podemos jugar esto de prender y apagar las imágenes grasas, que nos va a ayudar mucho, con resonancia. Y para terminar, una pregunta a los maestros, que muy buenas las exposiciones. ¿Qué pasa en el cerebro en la estatosis hepática severa, no es cierto? Este hombre, Anil Seth, escribió este libro que es muy bueno, habla sobre la ciencia y la conciencia. Se están animando a definir lo que es la conciencia. Yo siempre lo defino como es darse cuenta en este momento, darse cuenta. Y él introduce un tema muy interesante, porque él le llama a la computadora nuestra, le llama el wetware, que es un cableado biológico lleno de lípido, por supuesto, ese cableado, en un sustrato húmedo, que es la química. Entonces la pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con el cerebro a largo plazo? Hay trabajos que dicen que el cerebro, en imágenes, que el cerebro se va achicando. Hay trabajos de antropólogos que han estudiado comunidades más primitivas, que son medio gorditos pero caminan mucho, y que el envejecimiento cerebral es menor, y no está relacionado con la masa corporal, sino con el ejercicio y con el tema de todo lo que es la vida moderna. Y para terminar, les comparto esta frase que me parece genial. Dice que la realidad es una alucinación controlada, a veces el hígado que brilla también. Bueno, muchas gracias.
y elasto, y resonancia toda. Si hace la pregunta, puede ser, dale. ¿Qué herramientas tenemos en Córdoba? Por ejemplo, en Ulton tenemos elastografía y tenemos resonancia, que se hace en densidad de protones, que es el método, se puede hacer la cuantificación, eso está. Esa es resonancia en densidad de protones, se mide el hierro, se mide el cobre, claro, claro. No, hay elastografía por resonancia, no tenemos, es un software especial, pero no, nosotros tenemos la resonancia, usted pone medición de grasa por resonancia, y eso se hace, es la resonancia por emisión de protones, y que se pone un número, te va a dar una cifra, va a detectar, se usa también para otras enfermedades de depósito. No. Pero Esteban no hace mucho que empezó con esto y validó todo esto. No es caro, no es caro, no debe ser caro. Pero lo que pasa es que el tema es tener a los pacientes, no es fácil. Esto, a mi opinión, habría que organizarlo en una especie de circuito. O sea, el paciente va... No, la resonancia en los chicos grandes se quedan quietos, no van sin gadolinios. Incluso podés hacer una versión abreviada, que es una parte del hígado nomás. Así, tac. No, lo que prende y apaga no lleva contraste. Es las características magnéticas de ese tejido, vos al cambiar la frecuencia, dice grasa. O sea, porque si no es grasa, no se apaga. Mira, yo creo que habría que hacer la ecografía con todo esta multiparamétrica, si hace una eco con modo B, con Doppler, elastografía basal y el ATI. Con eso ya está validado, digamos. Sí, pero no lo tenemos todavía, no se apure usted también, ya va a llegar. Lo que pasa es que no están nomenclados y la elastografía ya cuesta autorizarla, pero si vos tenés el grado moderado en el modo B y el grado severo, está claro, digamos, vieron que las imágenes no son. Entonces tenemos una elastografía basal que es normal y nos queda el seguimiento del grupo 1, pero que es el de mejor pronóstico, o sea que no nos está complicando tanto. Pero va a llegar el ATI. Sí. Nosotros tenemos un residente en el Garrahan. La doctora. Sí, tenemos una residente en el Garrahan. O sea, no. Una chica que estuvo con nosotros, fue residente de Ulton, hizo una especie de padrinazgo en la Clínica del Sol y se abrió una residencia para los imagenólogos. El Garrahan puede ser pediatra o imagenólogo. Se abrió la residencia nacional para los imagenólogos y ella entró al cargo en el Garrahan. Así que bueno, ahí está empezando de nuevo. Bueno, nosotros lo hicimos, los que hemos hecho varias especialidades, hemos empezado de nuevo varias veces, pero los chicos jóvenes les cuesta más. Pero va a llegar, yo pienso que va a llegar.